Voy a compartir mi pantalla. Sí ven, ¿verdad? Confirme, por favor. Sí, profesor. Gracias. Muy bien, hoy vamos a comenzar con lo que es el principio de mínima acción o principio de Hamilton o principio de acción estacionaria. Tiene varios nombres en realidad. ¿Ya? Para comenzar, es un presupuesto básico de la mecánica clásica y la mecánica relativista para describir la evolución a lo largo del tiempo del estado del movimiento de una partícula como de un campo físico, ¿no? Eso es lo que va a ser básicamente ese principio de mínima acción. Bueno, históricamente el principio de mínima acción postula que para sistemas de la mecánica clásica, la evolución temporal en todo sistema físico se daba de tal manera que una cantidad denominada acción tendía a ser la mínima posible. Y la acción básicamente que es la magnitud que expresa, indica un movimiento, ¿no? Bueno, acá dice que es la magnitud que expresa el producto de la energía implicada en un proceso por el tiempo que dura este proceso, ¿no? Donde la acción es una magnitud física que no es directamente medible, aunque puede ser calculada a partir de cantidades medibles, ¿no? Y acá en este capítulo vamos a ver cómo esta acción es calculada y a través de esta acción, cómo las ecuaciones de movimiento del sistema o las ecuaciones de movimiento que describen el sistema son calculadas. ¿Ok? Ese es el propósito de esta sección. Entonces, para comenzar, primero vamos a ver lo que es el cálculo de variaciones. Para comenzar, recuerda que para ver el cálculo de variaciones, primero tenemos que definir qué es un funcional, ¿no? Y a diferencia de una función ya sabes, ¿no? Una función cuadrática, un número es una función. Un funcional es como si fuera la función de una función, ¿no? En resumen, ese es un funcional. ¿Ok? Por ejemplo, la función f que depende de la función v de x, ¿no? Que básicamente ese sería una funcional. Entonces, como ya sabemos, cuando tú aplicas, por ejemplo, eh, en una función tú puedes aplicar derivadas. Sin embargo, en un funcional no. En un funcional no puede. No, las derivadas, lo equivalente a derivadas es la variación, la variacional. ¿Ok? En pocas palabras, la funcional de la acción sería así, ¿no? Acá sería la acción, ¿ok? Y estaría dado con la integral de un lagrangiano. ¿No? Pero ¿qué es este lagrangiano? Básicamente es un escalar, ¿no? Eso tenemos aquí que es una función, ¿no? A partir de la cual se puede obtener la evolución temporal del sistema, ¿no? Las leyes de conservación y otras propiedades del sistema dinámico. Donde el lagrangiano va a depender de qué? De, de la posición, por ejemplo, y de la velocidad del sistema. ¿Ok? Ese es el lagrangiano. Esto de forma general las coordenadas dependientes del tiempo y las derivadas de las coordenadas, ¿no? Donde el lagrangiano sería básicamente la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Eso en resumen. Y Q' sería la derivada de las coordenadas, bueno, en este caso sería coordenadas generalizadas, ¿ok? De esta parte, evidentemente, vamos a ver algún ejemplo para esclarecer estos puntos. Mm, muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se calcula la parte de cálculo variacional, ¿no? En esta parte comenzamos
evaluando distintas trayectorias que cumplen las condiciones del problema, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar de un punto 1 a un punto 2 a través de, bueno, si quiero pasar, ¿no? Puedo tomar diferentes caminos, ¿no? El camino por V, o el camino dado por este W, por ejemplo, o el camino dado por este Q, no sé. Donde tenemos que los caminos para llegar de T1 a T2 estaría dado por la curva S de Q, V de S de V, S de W, ¿no? Entonces, si yo aplico, bueno, básicamente estos son funcionales, ¿no? Si acá, por ejemplo, quiero saber la funcional de la acción para cada una de estas curvas, aquella, tengo que analizar aquella curva cuya acción sea la mínima posible. ¿Ok? Esto lo van a aprender más adelante, cuando comiencen a tratar, por ejemplo, estados de mínima energía, ¿no? Porque acá todos los estados físicos siempre tienden a, a tener la menor cantidad de energía posible, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, de los estados que tienden que tienden a atender su estado de mínima energía posible, por ejemplo, es la gota de agua, ¿no? La gota de agua, ¿por qué tiene que ser esférica, por ejemplo? Porque no es cuadrada, ¿no? Porque básicamente tiende a atender su estado de mínima energía posible. Y para el estado de mínima energía posible alcanzada por el agua sería en una gota, por eso que es esférica. ¿Ok? Acá, todas son distintas, pero parten del mismo punto, del mismo lugar y llegan al mismo punto final, ¿no? Son distintos caminos, ¿no? Para una función, su valor mínimo es encontrado cuando su derivada es igual a cero, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? Pero en el caso de funcional, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el cálculo de variaciones, la variacional. Básicamente, de una función me tiene que dar cero para saber que estoy tratando del valor mínimo, ¿ok? En este caso, si d de delta de s es igual a cero, estoy básicamente tratando de la distancia mínima alcanzada por una curva, ¿ok? Mm, Para este caso, comenzamos definiendo una función q a la cual le sumamos una función acotada w, ¿no? Que cumple con las condiciones del problema. Entonces, ¿qué más tenemos? Y acá vamos a evaluar qué pasa con este epsi de cero, ¿no? O sea, cuando yo tengo una curva básicamente por acá, ¿no? Y acá, a cuál le sumamos una función acotada w, ¿qué va a pasar con esta función acotada w? Acá está, mira, q más e w, ¿no? Esta curva sería q acá, sería e más w. Le está sumando esta función, básicamente lo que hace con la curva, se va a desviar un poco, ¿no? Entonces acá lo que vamos a analizar es qué pasa cuando este psi tiende a cero. Básicamente me tendría que dar q, ¿no? En teoría. Vamos a ver. Vamos a ver entonces esta parte para esclarecer. Ejemplo. Yo te doy el lagrangiano, ¿no? Este es el lagrangiano de un oscilador armónico, donde esta es la energía cinética y esta es la energía potencial elástica, ¿no? Este x' básicamente es la velocidad, ¿no? Y este es un medio k por x cuadrado, ¿no? Donde x sería la deformación, k la constante elástica de resorte, m la masa del cuerpo en un sistema masa-resorte. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a calcular la acción. Recuerda que la acción era la integral del lagrangiano. ¿Te acuerdas? La integral de T1 a T2 del lagrangiano por diferencial de tiempo. Esa era la acción, ¿no? Muy bien. Entonces calculamos la primera variación de la función S, ¿no? Utilizando la derivada de la o la derivada de una función, la cual se define, bueno, acá básicamente tienes que aplicar la variación a la izquierda y la variación a la derecha.
O bueno, aplicas la variación acá y vas a definir las derivadas en función a un desplazamiento pequeño, ¿no? Sería así, delta de S básicamente sería derivada de S, sería en X más EW y X' más EW', que básicamente estos eran los desplazamientos en los cuales estábamos analizando, ¿no? Y acá íbamos a analizar cuando E tendía a cero, ¿no? ¿Qué pasa? Acá está bien. Entonces acá aplicamos la derivada de E, y acá colocamos la acción S, ¿no? En vez de X, evidentemente, voy a analizar X más EW. Por eso acá sería X más EW', acá, ¿tá? Menos un medio de K por X sería esto que está acá, cuando E tiende a cero. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Factorizo, bueno, acá los términos superiores a X punto cuadrado, eh, eh, a E cuadrado, disculpa, sería acá E cuadrado, y acá sería, ¿cuál sería? X punto cuadrado más 2 veces X punto W punto más E cuadrado W' cuadrado, ese se va, ¿no? Y acá también, ¿no? Muy bien, y me va a quedar básicamente esta expresión, donde W básicamente estaría definido un pequeño desplazamiento. ¿Ok? En esta evaluación recuerda lo que estamos haciendo es tender E a cero, porque estamos queriendo saber qué pasa con nuestras curvas cuando E tiende a cero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá factorizamos, ¿ok? Y esto de acá, mx', si tú te das cuenta, a ver, espera, mx', ¿cómo obtienes mx'? Sería la derivada de L con respecto a x', justamente lo que está acá. Y kx sería la derivada de esta parte, ¿no? Con respecto a x. Sería justamente esto. Entonces, a partir de estos puntos, de forma general, podemos definirlos en coordenadas generalizadas a través de esta expresión. ¿Ok? Em, Colocamos acá la acción, junto con el lagrangiano, aplicamos la acción, aplicamos la cálculo variacional a la izquierda y a la derecha. El delta de L ya sabemos cómo es para el caso de cálculo variacional. Básicamente, esta también es la regla de la cadena. Como estamos aplicando una funcional, va a seguir prácticamente igual. La reemplazo, ¿ok? Donde delta Q' es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo. Esta parte lo reemplazo aquí, se va con tiempo. Aplico integrales por partes. ¿Qué más tengo? El potencial es definido como derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada prima. Ok. Eh, Muy bien. Y bueno, como continúan operando, ¿no? Cuando no hay variación entre dos puntos, básicamente si yo defino la acción de las coordenadas, cálculo variacional de la coordenada definido en un solo punto, esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque en esta situación, por ejemplo, no hay una variación hacia abajo, simplemente parte de un punto fijo. Por eso es que al momento de aplicarle el T1 a una coordenada delta Q, esto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Muy bien. Continúo con la operación y a través de estas especificaciones podemos encontrar la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Esta ecuación de Euler-Lagrange imagino que también la habrán encontrado en el caso de la mecánica clásica. ¿Ok? Que tú vamos a aplicar lo que es la ecuación de Euler-Lagrange aplicando, aplicado sobre el principio de mínima acción. Evidentemente, esta ecuación de Euler-Lagrange no es única, puede cambiar dependiendo del sistema que tú estés analizando. ¿Ok? Eh, Hay ecuaciones de Euler-Lagrange, por ejemplo, para el caso de mecánica clásica relativista, por ejemplo, y mecánica cuántica relativista también.
la ecuación de Euler-Lagrange cambian en esas situaciones. ¿Por qué? Porque aparecen eh, em, aparecen otras cosas. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor. Ya, ahorita vamos a ver lo que es una aplicación para esto. Ya. Muy bien. Relación útil y no funcional. Entonces vamos a demostrar una relación muy útil para la resolución de problemas de cálculo variacional. Por ejemplo, tengo la función f de y x, que sería la función f de y multiplicado por 1 más un y' cuadrado a la 1 medio, ¿no? Y acá vamos a utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero en vez de ser punto sería prima, ¿no? Sería f derivada parcial de f con respecto a y, y a esto se le aplica la derivada con respecto a x, ¿no? Básicamente sería de esta manera. Derivada de f con respecto a y, sería igual, ¿no? Entonces, vamos a aplicar derivada de f con respecto a y, ¿no? Sería básicamente esta expresión. Y luego aplicas derivada con respecto a x, sería esta expresión. ¿Ok? Muy bien. Dice que es igual a esta expresión, ¿no? Porque acá sería derivada de f con respecto a y. Aplicas acá y básicamente tienes esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar las derivadas en el lado izquierdo, ¿no? Sería derivada de f sería f lin, de f prima, y prima y prima, ¿no? Entre esta raíz cuadrada, más f de x, y2 prima, esta raíz cuadrada, más f de x, y prima. ¿Ok? Por esta expresión. Eh, ¿Qué más tenemos? Simplemente lo ordenas. Bueno, este lado derecho no cambia, sigue siendo igual y lo multiplicas por 1 más y' cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Sigue acá con la misma expresión. Muy bien. Bueno, básicamente operas, hay términos que se van eliminando, te va a quedar básicamente f por i2' es igual a f' por 1 más i' cuadrado. Simplemente sigue simplificando, despeja el f, despeja el y, colócalos en forma de integral, intégralos, y te va a salir una relación de 1 más y' cuadrado es igual a b por f cuadrado. Esa sería básicamente una expresión bastante útil que a lo largo de, que a lo largo de esta sección lo vamos a estar utilizando. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice, determinar la trayectoria más corta entre dos puntos de un plano. Dos puntos de un plano. Podemos determinar una función de longitud de arco integral de x1, integral que va de x1 a x2 de 1 más y' cuadrado de dx. Bueno, acá básicamente lo primero que tienes que hacer es reconocer, bueno, esta es la lagrangiana, ¿no? Esta es la función. La función sería raíz cuadrada de 1 más y' cuadrado, ¿no? Y acá aplicas la derivada con respecto a y' y obtienes esta expresión. Y acá usas la ecuación de Euler-Lagrange.
no para determinar la distancia mínima recorrida, porque no sabemos. Porque recuerda que la ecuación de Euler-Lagrange parte en cuentas a partir que el cálculo variacional de la acción es igual a cero, ¿no? A partir de eso, bueno. Y bueno, básicamente ya tienes esta expresión, lo reemplazas acá con respecto a prima. Este término derivada de f con respecto a y es igual a cero porque no tienes función, no depende de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes esta derivada que es igual a cero. Si es así, y prima entre raíz cuadrada de 1 más y prima cuadrada es igual a una constante. Dejas, operas que y' es igual a una constante y encuentras que básicamente tienes la ecuación de la recta, ¿no? Entonces la ecuación de la recta, que es lo que te indica que es la trayectoria más corta entre estos dos puntos. Así que la trayectoria que une los dos puntos en el plano es una recta. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? Jóvenes. Sí, profesor. Mm, muy bien. Mm, muy bien, acá simplemente quise aplicar derivadas. Veamos. Mm, muy bien. Eh, la parte de la braquistocrona. Bueno, de repente ustedes ya lo han visto, los que ya llevó mecánica clásica, de repente ya lo han visto. La braquistocrona está hecha de dos palabras griegas, ¿no? Braquistos, que es, quiere decir el más corto, y crona, que es tiempo, ¿no? Son dos cosas, la braquistocrona. Eh, quiere decir, en otras palabras, tiempo mínimo. ¿Ok? El problema de la braquistocrona fue planteado por primera vez por Bernoulli en 1696 y consistía en lo siguiente. Dice que en un plano vertical se toman dos puntos A y B, no pertenecientes a la misma vertical, ¿no? Si se pide determinar entre todas las curvas que pasan por A y B, aquella con propiedad de que un punto material sometido a la acción de la fuerza de gravedad emplee el menor tiempo posible en rodar desde el punto A hasta el punto B. Como acá. Estos ejemplos de repente ya lo han visto en internet, ¿no? Cómo pasa del punto A al punto B. No, si lo pasa en línea recta, en una curva así inclinada, en otra curva inclinada, en otra curva mucho más inclinada. ¿Cuál es el tiempo mínimo para pasar de A a B? Esto es lo que quiere decir la palabra, eso es lo que se quiere determinar con la braquistocrona. ¿Ok?
Creo que eso de alguna forma ustedes ya lo han visto en videos de internet de repente, ¿no? Em, Muy bien. Vamos a plantear la conservación de la mínima energía. Vamos a plantear la conservación de la mínima energía. ¿Qué quiere decir? La conservación de la energía mecánica. En otras palabras, ustedes saben que la energía mecánica siempre se conserva, ¿no? En un sistema ideal, donde tenemos que la energía total en el punto A es igual a la energía total en el punto B. Entonces, a partir de eso comenzamos a definir, ¿no? En el punto A, en el punto más alto, simplemente tenemos energía potencial y en el punto B simplemente tenemos energía gravitatoria. Bueno, si es definido como cero, acá en el punto cero, si suelta, básicamente lo que vas a tener es energía cero, y acá en B vas a tener energía cinética y energía potencial negativa, porque está debajo del sistema de coordenadas. Y básicamente, ¿qué es lo que haces? Igualas a cero y acá encuentras que la velocidad para mantener la conservación de la energía es igual a raíz cuadrada de 2GHY. Pero hasta ahí no hemos resuelto cuál sería la distancia mínima entre esos dos puntos. Entonces, lo que tú tienes que hacer, para esto vamos a plantear un funcional que nos dé el tiempo total de la trayectoria recorrida. ¿Recuerdan el principio de minimación que habíamos definido? ¿No? De alguna manera lo vamos a hacer de forma así, ¿ok? Eh, que básicamente tendríamos, sería el tiempo que se demora desde x0 hasta x1. ¿Por qué? Porque sería x0 de x0 hasta x1, hasta este punto, pues. ¿Ok? ds, que es la acción entre v, ¿no? Esta parte justamente ya la habíamos definido anteriormente. Esta velocidad, ojo, que es raíz cuadrada de 2gh. Esta parte de ds ya la habíamos hecho anteriormente. La expresión típica de ds, ¿te acuerdas? ¿Dónde la habíamos puesto acá? Eh, ¿Por qué lo hemos puesto? Bueno, yo lo buscamos. Que sería raíz cuadrada de 1 más 1 y prima cuadrado de dx, ¿no? Que raíz cuadrada de 2gh, 2g sale la integral, ¿no? Y básicamente realizamos esta integral de esta función. ¿Ok? Acá realizamos, ¿te acuerdas de esta relación? Raíz cuadrada de 1 de x1 a x2, integral de x1 a x2, de f de y por esta raíz cuadrada. Y esto igualamos a cero. ¿Para qué? Para encontrar el valor mínimo. Recuerden que el principio de mínima acción. Y esta relación ya la habíamos calculado. ¿Cómo era? Básicamente era esta expresión. El primer ejercicio de este tema. Esta igualdad, ¿no? Acuérdate de esta relación que podíamos reemplazar dentro de esta función. Entonces tenemos esta expresión donde f, según esta igualdad, es y a la menos un medio, reemplazas acá, obtienes esta igualdad, que lo que haces, simplemente vas a despejar y', vas a integral, haces la integral, haces el cambio de variable para poder realizar la integración, obtienes esta igualdad, se va a raíz de b con raíz de b, aplicas las propiedades trigonométricas, ¿ok? Y encuentras básicamente que y estaría, x, y son básicamente una ecuación paramétrica que dependen del ángulo θ, ¿no? Eh, Básicamente que es la ecuación paramétrica de un cicloide, que es como una curvita, ¿no? ¿No? Donde b medios es igual a
Entonces, nos quedaría, cuál sería la distancia mínima? Esta distancia que es así, un cicloide así. La distancia, el tiempo mínimo de recorrido de un cuerpo entre dos puntos, que estaría dado por un cicloide. ¿Ok? Y todas estas operaciones ustedes pueden hacerles sin ningún problema. No está difícil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Simplemente cuestión de repasen. Profesor, ¿por qué el tiempo mínimo sería un cicloide, no, por ejemplo, la línea recta? Ah, bueno, es fácil, pues. ¿Por qué se debe a que es un cicloide, te refieres? Claro, porque intuitivamente uno pensaría que sería la línea recta, no un cicloide. Mm, lo que pasa es que hay factores que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, la aceleración de la gravedad también. Que no necesariamente tiene que ser una recta. Eh, claro, porque en esta parte va aquí, entre comillas, va a pasar tipo una caída libre, ¿no? Algo acelerado, ¿no? Va a tomar aceleración, ¿no? Mientras acá ya también va a tomar aceleración, pero su aceleración, la aceleración que va a tomar va a ser mucho más chiquita, ¿no? Va a tener un acréscimo de velocidad, pero más lento aquí, ¿no? Va a tener un acréscimo de velocidad más abrupto. ¿Sí? Eh, muy bien. Mm, muy bien. Vamos a ver un ejercicio. Dice, encontrar la ecuación de movimiento del sistema, ¿no? Ese es un péndulo simple. Bueno, ya sabemos cómo calcular la ecuación de movimiento del sistema, ¿no? ¿No? Donde la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y en un punto determinado sería la energía potencial gravitatoria mg y o altura, ¿no? ¿Ok? Mm, muy bien. ¿Ya qué tenemos? Acá hacemos simplemente un cambio de variable, ¿no? X sería igual el de seno del ángulo y Y sería el de coseno del ángulo, ¿no? Y sus derivadas, bueno, sus derivadas ya están expresadas, como pueden ver. Evidentemente son derivadas con respecto al tiempo, ¿no? Acá simplemente hacemos un cambio de variable de la energía cinética. Sería un medio de m por L teta punto al cuadrado. Y v sería mgy, que sería mgl coseno de teta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a reemplazar, ¿no? El lagrangiano sería t menos v, ¿no? Acá está el lagrangiano.
La ecuación de Euler-Lagrange sería con la coordenada generalizada prima y con la coordenada generalizada acá, ¿no? Aplico la derivada con respecto a θ, sería menos mg de seno de θ, y con respecto a θ' sería ml cuadrado θ'. Y con respecto al tiempo, porque recuerda que tengo que explicarlo con respecto al tiempo, sería ml θ2'. Reemplazo acá y encuentro la ecuación de Euler-Lagrange. Despejo. Y esta solución ya lo conocemos, ¿no? Hacemos para ángulos pequeños, el seno de θ tiende a θ, sería esta expresión. Y ustedes ya saben cómo solucionar esta ecuación diferencial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo sería la expresión? Eso se lo voy a dejar a ustedes. Muy bien. Siguiente, ejercicio. Encontrar la ecuación de movimiento de una partícula libre. Una partícula libre es que no está ligado a ningún tipo de fuerzas. ¿Ok? En 3 dimensiones. La condición de estar libre significa que no hay fuerzas netas sobre la partícula. O sea, la fuerza es igual a menos el gradiente de potencial y esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el gradiente potencial es constante para una partícula libre, ¿no? En este caso, el lagrangiano en coordenadas cartesianas sería igual a la energía cinética, ¿no? ¿Ok? Que sería 1/2 de la masa por, como está en 3 dimensiones, sería x punto cuadrado, y punto cuadrado, z punto cuadrado. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange de forma generalizada estarían dadas por un xy' y xy, ¿no? Y acá lo podemos expresar de forma generalizada, 1/2 de la masa por xy' al cuadrado, ¿no? Y si lo derivo con respecto a x', sería mxy' al cuadrado es igual con xy' es igual constante, ¿no? Y si aplico si esto es igual a una constante, bueno, acá ya es fácil poder realizar la integración. Es más, en coordenadas esféricas, de esta forma, con el cambio de variable ya conocido, ¿ok? Puedo expresar la lagrangiana de esta manera, miren. 1/2 de la masa por r punto cuadrado más r cuadrado, teta punto cuadrado, r cuadrado, phi punto cuadrado, seno cuadrado de teta. Y aplico cada coordenada generalizada. Y r', ¿no? Aplicado a r', voy a obtener esta ecuación de movimiento. Aplicado a θ'T', voy a obtener esta ecuación de movimiento. Si te das cuenta, son distintas. Y aplicado a Φ', tendría esta otra ecuación de movimiento que tendrían que ser resueltas para poder encontrar la solución del tema. Entonces, todo va a depender por ejemplo, en el examen te puedo pedir, dame las ecuaciones de movimiento en coordenadas polares, por ejemplo, coordenadas esféricas, ya sabes cómo son. ¿Okay? Y a partir de esto tienes que solucionar la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tendrás que solucionarla por eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, esto que está acá se lo voy a pasar al delegado. ¿Ya? Los PPT se lo va a pasar al delegado para que ustedes puedan revisarlo. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, chicos. Todo claro, profesor. Ya, ahí nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana. Hoy no se ha asistido porque simplemente hay elecciones. ¿Ok? Ya nos vemos el próximo martes, así que les voy a pasar la presentación del día de hoy al delegado. ¿Ok, delegado? Sí, profesor. Muy bien. Ya nos vemos, chicos. Cuídense mucho.
Hasta luego, profesor.